y realmente las grandes cariños, afectos, hasta mira, es como uno dice, como decía este santo, ¿no? Hay que ver para creer. Yo no creo que no, muchas veces uno no ve. Yo, por ejemplo, conozco a nuestro querido amigo Leal, no lo conozco, no sé cómo es, si tiene barba, si no tiene barba, pero realmente lo quiero. Y eso es lo importante, ¿no? Sentir, no como una condición, sino porque lo demuestra a través de los años. Y lo voy a presentar. Aquí estamos con Noel, desde Venezuela en vivo. Realmente un honor, luchando por Venezuela, no luchando, peleando y buscando la mejor manera de cómo podemos influenciar, así con toda intención y descara, al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano parecería que estuviera esperando que venga el papá, el tío, el abuelo a sacarlo del pozo, y resulta que no sabe que tiene que ser cada venezolano que salga de por sí mismo. Pero eso lo voy a discutir ahora con Noel, porque él se va a enojar, y bueno, no importa, es mi amigo, no se enoja. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Noel. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está el clima? Bueno, si es por el clima, siempre podemos decir que Venezuela es un privilegio. Por más que haga calor, enseguida sopla una brisa fresca. Si es por el clima, simplemente Venezuela es eso, un privilegio todos los días del año. Si es por la realidad política, Venezuela es un caos todos los días de todos los años. Por eso te decía que qué lindo, ¿no? Fíjate qué discrepancia de situación, de lugar, y nosotros se ha creado ese sentido de humanidad que aunque tú te mueras y yo me muera, en el cielo nos vamos a encontrar, ¿no? Claro que sí, amén. Quiere decir de que estamos en iguales, estamos buscando el mismo camino, estamos buscando sentirnos y que podamos evolucionar como conciencia del universo lo mejor posible. Y estamos viendo los de acá abajo, los humanos se pelean y se torturan entre ellos y van a su propia autodestrucción. Lamentablemente Venezuela fue a su propia autodestrucción, y no porque los demás lo quisieron, sino porque le dieron permiso a los venezolanos. Le dieron permiso, no te enojas, no es lo que veo, ¿no? Le dieron permiso a los venezolanos y parece que ese permiso quiso extenderse hacia toda Latinoamérica y lo recibieron con beneplácito, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica es como el proceso revolucionario que habíamos indicado siempre y lo que fue negado a la realidad del proceso revolucionario en cuanto a su carácter internacional, ¿no? Entonces, cuando vemos esta increíble irresponsabilidad que ha tenido los venezolanos para con Venezuela y la traspolamos y vemos la increíble irresponsabilidad que ha tenido el mundo, el concierto de naciones, que supuestamente se abrazan a la libertad, que se abrazan a conceptos de Occidente, que se abrazan hacia la idea del desarrollo y del progreso con orden, del respeto entre individuos, simplemente también fueron increíblemente irresponsables ante lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y entonces esta enfermedad salvaje que es el socialismo, ha ido mutando hacia lo propio que es su propio nacimiento, pues hacia el concepto comunista y con sus mezclas puntuales, como habíamos hablado. En este caso nosotros estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Vemos cada uno de esos ingredientes en todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Vemos cómo toda Latinoamérica ha sido permeada por esta terrible enfermedad, y cada uno de sus países han puesto su cuota de buena voluntad en pro de la destrucción de ellos mismos. Por eso, yo digo, usted no sé la costumbre que tiene, realmente, el venezolano por alguna razón tiene que tener algo que los demás se le pegan. Porque lo mismo hizo cuando hizo la libertad de toda Latinoamérica, la culpa también la tuvieron ustedes, y se mandaron a viajar por Latinoamérica para dar la libertad a todos los países que les rodean, inclusive para hacer que millones y millones de personas tengan la posibilidad de estar en armonía. Y la culpa también fue de ustedes. Así que por un lado lo bueno y lo malo parece que se está pegando, ¿no? Siempre lo hemos repetido, ¿no? Venezuela tiene una capacidad
de propulsar conceptos y conceptos que pueden irse completamente para el bien y para el desarrollo y para la oportunidad de crecimiento de los pueblos. Hasta nuestro tiempo de la pseudodemocracia nos convertimos también en un referente de esa democracia, hasta para la misma Europa en la vuelta a la democracia en España. Es decir, siempre ha sido un referente para poder construir algo o para destruir todo, como en el caso del chavismo. La gracia de esta situación, de esta influencia de lo que logra hacer Venezuela, fue muy bien vista por la estructura revolucionaria. Por eso hay que ver a Venezuela y la toma de Venezuela por parte del Foro de Sao Paulo dentro del panorama de la revolución global, venía a eso, no solo al poder económico de lo que significa Venezuela, no solo a la chequera de lo que era Venezuela, sino a su capacidad de influir de manera directa en distintos aspectos de la política internacional y de frente hacia la política internacional, porque si algo no tiene Venezuela es una gran influencia a nivel cultural en el resto de los países. Más bien nosotros como venezolanos hemos sido muy pobres en defender nuestras banderas culturales, hemos abrazado todas con total tranquilidad, y eso quizá también hace parte del ambiente mágico de lo que significa Venezuela, un país que nunca ha tenido en los tiempos este asunto de problemas raciales, problemas religiosos, problemas de ningún tipo. Aquí todo el mundo vive en armonía con total tranquilidad, porque eso es natural de lo que es esta tierra tan especial, ¿no? Entonces, y eso nos ha dado las herramientas también para crecer y para esa intercomunicación global y para poder llevar de alguna manera cualquier mensaje. Ahora, fíjate que cosa interesante. Yo creo que algunas veces, como nosotros, seres imperfectos que somos los humanos, y algunas veces como nos llevan como ovejita, como dice la religión, ¿no? Y como todos los demás empresarios te usan como un objeto para sacar a ver lo que tú quieres comprar y de esta manera usarte, lógicamente, comercialmente. Y yo creo que el venezolano que nació en Venezuela y los que después se agregaron, se acostumbraron a que la tierra le diera de todo. Y ustedes no tienen que preocuparse de producir nada, porque toda la facilidad que le dio Venezuela como territorio los hizo ricos desde que nacieron. Y resulta que cuando hay que mantener la fábrica porque las cosas van mal, no saben ni dónde están parados. Me da esa impresión, ¿no? Es una triste realidad, porque usted lo coloca de una manera muy clara, y el asunto siempre es la definición política de hacia dónde se ven los aspectos desde el punto del desarrollo del elemento en tal. Vamos a nuestro principal elemento, justo lo que tenemos en nuestra tierra como la primera reserva certificada mundial de petróleo. Venezuela, en su historia petrolera, ya a principios de 1900, en tiempos de Gómez, empieza a verse que ese potencial está allí, que esta cosa increíble puede estar allí. Y se empieza a investigar, a desarrollar y cada una de estas cosas. ¿De dónde se hace? Se hace de la mano de los que han mantenido de los que dieron rienda a la industria petrolera. Se hace de la mano de los Estados Unidos. Se hace con toda la estructura en aquel momento de lo que eran los planteamientos del Standard Oil. Todo ese desarrollo. Y vamos empezando nuestro gran desarrollo petrolero de las manos de otras empresas internacionales que todas van buscando lo mismo, un muy buen negocio, pues. Y ese muy buen negocio también resultaba de manera muy positiva para el desarrollo de Venezuela. En ese desarrollo específico de Venezuela, cada una de estas empresas trajeron el know-how, la capacidad para poder hacer las cosas, el entrenamiento, la visión para el desarrollo de nuestra industria. Y el venezolano puso en mucho el capital humano, porque esa primera etapa de ese capital humano vino a forjar y a educar. Pero de repente Venezuela fue dominando cada uno de los aspectos en esas compañías cuyas casas matrices extranjeras tenían sede en Venezuela. Para el momento de la pseudonacionalización que nosotros vivimos de nuestra industria petrolera, y lo que vivimos lamentablemente fue una estatización de la industria petrolera, la gran mayoría de estas empresas simplemente cambiaron su nombre internacional sin tocar técnicamente nada del personal. Ya el personal era mano de obra venezolana total y absolutamente capacitada para poder llevar adelante una industria tan compleja y tan gigantesca como en Venezuela significa el petróleo.
Debemos recordarlo que en el caso de PDVSA, llegó en su momento a considerarse como la segunda empresa más importante del planeta en la industria petrolera. Entonces, esa máquina impresionante ya estaba funcionando muy bien engrasada con mano de obra venezolana, con capital humano venezolano, con mentalidad de desarrollo venezolano. Esa mentalidad vino y la destruyó Chávez con un pito y acabó nuestra industria petrolera venezolana, mató a Venezuela matando el motor de Venezuela para ese entonces. Y la mayor prueba de que esa capacidad sigue funcionando y que esa gente sigue funcionando es ver hoy en cada una de las empresas petroleras del mundo, en las más altas posiciones, a personal venezolano de muchísima calidad, demostrando de qué está hecho el capital del venezolano que quiere futuro, que quiere desarrollo, que tiene la capacidad para crear eso. Y volvemos a eso siempre que identifica a Venezuela, ese mar de individualidades con una capacidad extraordinaria para hacer las cosas que como colectivos nunca subimos a entender qué es Venezuela, cuánto vale Venezuela, cómo debemos cuidar de ella. Y eso es ahí, esa falta de comprender que esa increíble manada estructural que está allí, que forma parte de nuestra tierra, que también baña a cada uno de los individuos, no tomamos conciencia de todo eso, tiene que estar unido, darle forma y hacer grande un país, construir una nación. Fíjate que interesante, estamos tocando temas y aquí el que va a recibir una patada voy a ser yo, pero no importa, ¿cómo lo aguanto? Porque venezolano implica calidad, educación. Pero, discúlpame, parece que estuviera mutilado. Es como si hubiéramos hecho un individuo a medias. Hicimos un individuo con cultura, educación, cultura internacional, pero falta el sentido de jugarse por su país. Falta el sentido de decir, doy la vida por Venezuela, porque los venezolanos han desaparecido, están esperando que alguien venga a invadir Venezuela, que alguien piense por los venezolanos, para ver de qué manera se sale del hoyo. Sí. Pero todo el mundo está en el hoyo y ninguno quiere salir, no digo venezolanos queriendo rajunear para arriba. Están en el pollo y están esperando que alguien le tire la soga. No, señor. Hay que buscar, júntense 4 o 7 venezolanos, enganchense uno arriba al otro y hagan una soga humana. Pero el problema no esperen en los demás como niños que todavía no maduraron. Es que ahí está. Ustedes tienen que madurar. Ahí está. Ustedes tienen que ser los dueños. Ahí está mucho de la clave de lo que te estaba colocando. Esos ingredientes, faltó ese ingrediente de la madurez. Muchos sostienen, y en eso también incluyo yo muchas de las visiones para el momento, que nuestra sociedad, en los mismos tiempos de la decisión de la independencia, estaba bastante inmadura. Hasta hay que recordar que nuestro primer paso en pro de la independencia no fue tal, sino fue en pro de la defensa de los derechos de Fernando VII cuando el imperio napoleónico tenía España. Entonces, esa necesidad de entender la madurez en todos los sentidos es una deficiencia histórica que tiene Venezuela y la tenemos muy en cuenta hoy cuando estamos haciendo una retrospectiva sobre los distintos gobiernos que ha vivido Venezuela en el carácter específico de lo que son las dictaduras. Aquí siempre se ha mancillado y mancillado la imagen del general Juan Vicente Gómez, y hay que recordar, sin Gómez no hay país, no se pacifica a Venezuela. Aquí se insulta la imagen de Pérez Jiménez y volvemos a recordar la Venezuela que fue faro de desarrollo y libertad es gracias a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces hay un proceso de inmadurez e infantilismo como sociedad en no admitir los pasos en direcciones hacia lo correcto. Y está en esa falta de inyectarle al individuo amor propio, amor por su tierra y responsabilidad hacia ella. En enseñarle que la palabra libertad va de la mano de la palabra responsabilidad para poder decir se avanza. Ahora, imagínense, no hay que imaginarlo mucho, la foto la tenemos en la misma Venezuela y en el comportamiento de los venezolanos. Tomando en cuenta este hilo histórico, y vamos a tomarlo con las herramientas que utilizó la revolución para la destrucción de Venezuela. Desde la llegada del chavismo, el chavismo, hay que comprenderlo, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y así ha sido desde su llegada a la palestra pública política.
todas y cada una de las herramientas usadas ha sido en pro de la destrucción de Venezuela. ¿Cómo ha reaccionado el venezolano? ¿El venezolano quiso reaccionar? Sí. El venezolano fue traicionado por la élite política venezolana, por la élite comunicacional venezolana, por la élite académica venezolana. El venezolano tiene que terminar de comprender que esa estructura fue la que fue inyectando en el venezolano el desamor a la patria. Fue inyectando en el venezolano el aceptar conceptos ideológicos negativos a la libertad. Fue estimulando en el venezolano la irresponsabilidad. Entonces, cuando usted tiene a esta sociedad que viene con este fenómeno histórico y que viene aupada, amamantada por un proceso de destrucción, llega a este caos. Y dentro de este caos hay otro gran problema, que es la increíble sensación de desconfianza. Las traiciones políticas que hemos vivido en los últimos 20 años, para significarlo nada más durante el proceso chavista, han sido realmente impresionantes. Muchas evidentes, muchas yo las he señalado desde el principio porque siempre he ido buscando que la gente entienda el hilo conductor de todo esto, que es el socialismo. Pero hay otras que han llegado por sorpresas. Hay gente que ha sabido utilizar muy bien a terceros en su operación. Y eso le ha ido haciendo mucho daño al país. Y la gente va sintiendo miedos y miedos y miedos para poder de nuevo intentar estructurar algún tipo de mecanismo que pueda convertirse en un ariete hacia la libertad. Estamos realmente, debido a un proceso que fue muy bien planteado en su momento por la Stasi y que fue introducido aquí en Venezuela de una manera muy efectiva, que es el proceso de infiltrar y controlar, que ha sido realmente poderoso para el efecto de desmantelar cualquier tipo de posibilidad de acción propia por parte de un grupo de venezolanos. Por eso, para que los venezolanos puedan identificarse en eso que usted señalaba, hacer esa cadena humana que pueda traer la oportunidad de generar los pasos correctos hacia la libertad, hay que identificar primero las bases reales de qué es lo que se busca y comprender que para poder buscar eso hay que tener una clara noción del problema ideológico que vivimos, una clara realidad y entendimiento del problema humano, social y económico que tenemos y un claro entendimiento de la realidad geopolítica actual. Si tomamos esas herramientas, tomamos esa visión y encontramos a los venezolanos que en esas visiones estén claros en ese sentido, estén lo suficientemente conscientes de entender que esa es la realidad, podremos construir no solo esa cadena, sino hacer que esa cadena se engrane de manera funcional para hacer que este país arranque y dé lo que tiene que dar. Tú sabes que es una conversación que uno hace y muchas veces a más del 60% de las personas le importa un pepino. Porque parece que todo este tema no se entiende, lamentablemente. No es radial, no es promedio. Y estoy hablando con todo dolor porque no se puede hablar a medias con temas de la libertad de millones de personas. Estamos hablando de un 65% en América Latina que no piensa. En Venezuela se agigantó ahora. Por años hicieron una clase que no tiene ni para comer. Y esas personas se dedican a otro tipo o a otra dirección su energía personal. Y es igual que en América Latina, que una mujer tiene 5 o 6 hijos y vive sola, y yo no sé cómo se pueden educar a esas personas en esas condiciones, y pretende que el gobierno sea el papá que le mantenga a los 6 hijos y a ella sin trabajar para poder hacer un gran país. Yo creo que eso suena muy real, ¿no? Pero sí lo exige el socialismo. Y lo que hace el socialismo es matar el otro 35-40%, que es lo que tienen las producciones, lo que arriesgan el capital y todo lo demás, y los comen, le roban el dinero y todo el mundo se comporta después como una clase que no razona porque lo más importante es las relaciones sexuales, la satisfacción y el comer, punto. Y ahí una nación no se hace con eso. O lo que hasta ahora demostraron algunos países que han evolucionado. Ahora es muy triste cómo se revierte el proceso. ¿Cómo logramos nosotros con palabras? Yo no creo que no se escuche. ¿Cómo se logra de otra manera? Forzando la situación.
Bueno, ahí es donde está el gran problema. Yo creo que si una élite, que llaman clásicamente, que todo el mundo después la patea, o un centro de pensamiento hace que tenga un por ciento para llevar y hacer los planes, las proyecciones, y las proyecciones no a un periodo de 4 años, 6 años de presidenciales. Esto es un proceso de años. La destrucción de Venezuela no se hizo en 4 años, en 5 años, 6 años. Se viene haciendo desde mucho tiempo. Exacto. Ahora, esto es lo interesante y quería preguntártelo. Tú estás en el caldero, yo estoy fuera del caldero. Yo me pregunto cuántos élites en este momento están en Venezuela, élite, que en vez de ser una élite intelectual o económica, en el sentido de estudio económico, es una élite mafiosos. Venezuela ha acumulado en su territorio un 35% de mafiosos que ocupan todos los puestos que siguen esquilmando a Venezuela, porque el dinero sigue saliendo. Lo que pasa es que el dinero que sigue saliendo se lo llevan estos malandras, que implica, se van a enojar, no me interesa, hoy estoy para equivocarme y ustedes me tienen que retar. Los bancos, número 1. Las compañías internacionales, número 2. Los pensadores políticos no existen. Los políticos son todos políticos socialistas para controlar a las manadas. Eso es Venezuela. Y peor. Y a esa gente le conviene seguir así. Y peor, profe, y peor. Por eso es que hay que poner un punto que siempre es importante para que se pueda entender esa multiplicación de mafia a la que usted hacía mención. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Siempre van de la mano. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos uno de los ingredientes que más está modificando los últimos 40 años de la vida moderna, porque no es solo lo que le hace al individuo y a las sociedades, sino cómo transforma los procesos económicos, que es el ingrediente del narcotráfico. Entonces, entendiendo que el socialismo y crimen siempre van de la mano, que el nacimiento particular del Foro de Sao Paulo es la unión de todos estos partidos de izquierda con los movimientos de la narcoguerrilla colombiana, estructurando todo este poder inmenso del narcotráfico como herramienta principal para el desarrollo no solo del efectivo en el robo, sino de la corrupción de la sociedad. Porque si bien gracias a ese efectivo logras ir penetrando cualquier tipo de sociedad, la sociedad la sociedad está mermada, está consumida, es adicta. Entonces esa sociedad no quiere entender realidades, quiere vivir en la misma fantasía a la cual la droga lo va llevando. Y ese avance permite el resto de la fantasía, el resto de las estupideces generales que promete la progresía. Entonces cada una de esas cosas va haciendo esa debilidad. Eso a nivel global. En el caso venezolano, donde tenemos este gran nido de crimen que se ha convertido hoy que quieren mantener que Venezuela se mantenga así, está en eso. Es la mayor demostración que certifica el inicio de esto. Socialismo y crimen siempre van de la mano. ¿Cómo debe reaccionar a la sociedad hacia eso? Llevamos hacia uno de los puntos políticos que menos la gente quiere tocar cuando se enfrenta a esa realidad. Y es cuando entra la palabra conservador. El conservadurismo en la política es importante. Es fundamental. Porque si no, los países se descarrilan. Punto. Y es un asunto absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan guías. Y si el guía lo que promete es progresismo, caos. Si el guía promete conservadurismo, cerrado, caos. Hay que entender lo que es una sociedad y evolucionar junto con ella. Darle espacio al desarrollo de los conceptos que no son contrarios a la destrucción de la sociedad. Conceptos que hacen que la sociedad sea más ágil, que sea creativa, que traiga las oportunidades de trabajo
cada vez más modernas para lo que la tecnología nos va dando, eso es importante. Pero entender que dentro de esos conceptos se van levantando banderas que van en contra de los procesos naturales de una sociedad, en contra de los valores y principios occidentales, en contra de las bases de una sociedad que es la familia. Hay que estar muy atentos hacia eso y siempre responder. Y a esa respuesta tiene que ser guiada por un Estado que ayude a las herramientas sociales a estimular hacia lo correcto. Volvemos al asunto. Si aquello está financiado con una gran dosis de efectivo, puede tener muchísimo más alto el altavoz y puede ir seduciendo a una sociedad hacia lo incorrecto. Ahí es donde entra la función correcta de un Estado conservador, estimular lo correcto, hacer de nuevo que la gente se reencuentre con los valores y hacer que la gente sienta la importancia de tener alto el amor propio para poder traerlo junto consigo a su sociedad y su país. Tú sabes que yo tengo algo que me llegó de un oyente nuestro que se llama Henry Montoya, que manda cualquier cantidad de contribuciones de artículos para poder uno ubicarse y ayudar a los países, inclusive a Venezuela. Y yo te digo que ojalá, no tengo la certeza si, ¿cómo te podría decir? No tengo nombres, porque el periodismo, Jenny me decía, si no hay nombres, no tenemos validez para nosotros. Pero como hoy nosotros nos hicimos un impasse, es importante, dado el caos en que se está, buscar si, aunque hagamos algo que no sería un poquito correcto, por decirlo así, pero sí la dirección en que queremos mandarla es para ver si renacen las mentes y se vuelven adultas para defender un país. Voy a intentar ver de lo que estábamos hablando, y esto viene de un militar colombiano. Descubrí que tenía muchas vendas en los ojos después de 30 años de soldado. ¿Por qué, coronel? Porque siempre habíamos nosotros como militares, como soldados, enfrentado la táctica en el área de combate. Conocí a varios de los que están en el sur de La Habana, conocí a Granda, conocí a Márquez, conocí a Luis Edgar de Villa Silva, Raúl Reyes. Me sorprendió muchísimo que me mostrara cómo había personal de la institución militar que trabajaba con ellos y recibía sueldo. Me sorprendió muchísimo encontrar a reconocidos jerarcas de la iglesia con un poder de decisión en esa estructura, y me sorprendió muchísimo más encontrar nombres de ministros y de ministros en ese grupo de decisión de la estructura terrorista. Ellos verán este programa y ellos sabrán quiénes son y sentirán en lo profundo de su corazón que están en ese grupo. El presidente de la Bolsa de Nueva York acudió al Caguán a pedirle una recomendación especial y unas decisiones. Verdadero secretariado que está incrustado hace más de 2 décadas en la sociedad de Colombia. Después de 8 meses de tener un contacto muy cercano, descubrir que los verdaderos tentáculos están en la sociedad y en el nivel político más alto del país, y no en las selvas del Caquetá y el Putumayo. Descubrir que las decisiones más fuertes de ese grupo estaban acá cercanas al centro del poder y en las selvas. ¿Por qué dices, coronel, como esto? Porque las acciones políticas y las decisiones trascendentales en ese grupo no dependen de los hombres que están en la selva, sino de un secretariado especial de políticos, de jerarcas de la iglesia y de funcionarios y presidentes de grandes empresas. Cercanos a la FARC. No cercanos a la FARC. De la FARC. Eso me trajo aquí. No sé si se escuchó claro. Sí, sí.
que lo que estamos hablando, la influencia de mantener un status quo, es muy probable que es conveniente para los que tienen la instancia del poder. Y más, se van haciendo prisioneros de esa realidad. Porque muchos simplemente van por la ambición económica del momento, ¿no? Y se van haciendo prisioneros de esa realidad. En el caso colombiano, que vemos unas fotografías tan claras como lo expresaba allí, o como lo expresado en su momento por el otro coronel Plazas Vegas, y la realidad de lo que él le tocó vivir por hacer lo correcto. Él hizo lo correcto en la retoma del Palacio de Justicia. La retoma del Palacio de Justicia, la toma que él ocasionó, fue por parte del M-19 de Gustavo Petro. El M-19 que hizo semejante salvajada a solicitud de Pablo Escobar Gaviria, del narcotraficante. Entonces, si no usted termina de ver ese hilo conductor de socialismo y crimen, y cómo el socialismo penetra de manera política a la sociedad hasta controlarla, y el riesgo que corre Colombia mañana con los mismos elementos, porque sigue siendo la misma historia, y cómo esa historia ha tomado también ahora hoy un trozo del territorio venezolano, con lo que hemos hablado de esta segunda Marquetalia y cómo Venezuela ya no ejerce soberanía en su propio territorio para darle espacio a la guerrilla colombiana. Si la gente no quiere terminar de comprender esa, vamos al otro punto, que es en donde sí tiene que reaccionar una vanguardia que entienda que esa realidad está sucediendo. Y esa vanguardia puede atender dentro del formato de las reglas de la democracia. No. Y quien quiera decir que sí, está mintiendo de una manera absolutamente descarada. Está mintiendo para fortalecer esa estructura o simplemente es un iluso. Y esos ilusos frente en el momento de la realidad política son un verdadero cáncer en nuestras sociedades. La realidad es que cuando un proceso revolucionario ha ido penetrando a una sociedad, no estamos ni siquiera hablando del caso venezolano, donde el proceso revolucionario es absolutamente dueño de la realidad política venezolana, sino cuando un proceso revolucionario ha ido penetrando esa sociedad, y ahí mucho ojo tiene que ponerse la sociedad norteamericana en la sociedad estadounidense frente a lo que está viviendo. Cuando ese proceso logra tomar espacios dentro de la administración de justicia, viene esa fotografía del caso de Coronel Plazas Vegas. Él hizo lo correcto en la retoma del Palacio de Justicia. Él fue el preso. Él fue el que estuvo detenido. Él fue el que fue vejado públicamente. Y como él, tantos otros en el momento de hacer lo correcto. En el caso venezolano teníamos si no me equivoco, también coronel o mayor, disculpe que no recuerdo bien ni siquiera el apellido. No quiero equivocarme. Estuvo preso hasta en Ramo Verde. Porque él hizo lo correcto en su momento. En su momento él hizo la captura del canciller de la FARC, de apellido Granda. El detenido fue él. El que estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde fue él. El que fue hostigado por su familia, a su familia fue él. Y fue rechazado por sus propios hermanos de armas. Entonces eso es lo que logra el proceso revolucionario. Desarticula todo y hace que lo correcto sea rechazado por la sociedad. Esa sociedad va a seguir aupando de manera democrática su desarticulación. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para poder entender el daño. Porque aquello viene envuelto en flores, viene con lacitos y con regalos. Mientras que la necesidad de la puesta en orden no viene con lacitos, viene con orden. La necesidad de poner las cosas en orden no viene envuelta en caramelo, viene con realidades. Viene entendiendo dónde está el daño y busca cauterizarlo para que eso no siga haciendo daño a la sociedad. Entonces, esa realidad que usted enmarca ese audio desnuda algo que siempre que queremos comprender, que queremos explicar. No hay incapacidad por parte de quienes destruyen una nación. No la hay. Hay planificación, hay muchísima capacidad, hay preparación. Una sociedad para destruirla, como se ha destruido a la sociedad venezolana, como se está haciendo con el resto de las sociedades latinoamericanas, es porque hay una estructura élite real, comunicacional, académica, política, religiosa, que forma parte de un aparato que va minando a esa sociedad. Y en vez de elevarla, simplemente la va sumiendo en la estupidez propia del socialismo, en esa enfermedad, en esa aberración que hace que la gente pierda toda lógica y que la gente simplemente lleve, en el caso venezolano, a un país que es la principal reserva petrolera del planeta, a comer de la basura. Lleve a la gente a aceptar cualquier tipo de irregularidad y a aplaudirla.
lleva a la gente y la usan hasta de tontos útiles en todos los sentidos, como en el caso venezolano, que vamos al punto de este librito ridículo que llaman Constitución. El venezolano opositor dijo no al proceso constituyente y implantaron a través de una trampa en la Corte Suprema de Justicia un proceso constituyente originario. El venezolano regular no participó en el llamado al proceso constituyente, siguió andando gracias a la bendición de esa misma Corte Suprema. Se hizo una cochinada de elección donde estaba totalmente aritméticamente, matemáticamente diseñado el triunfo de una estructura que iba a ser contraria a Venezuela, que iba a traer la colcha de retazos del proyecto chavista de constitución al ejercicio de la misma. Después, esa misma constitución es supuestamente aprobada en el día de la mayor desgracia natural de Venezuela, con menos del 28,5% de los electores puestos en aquel momento, y a ese público opositor que había estado lejos de esa realidad, después lo obligan a defender a ese librito ridículo. Abrázalo, defiéndelo, eso es tu tótem, esa es tu salvación, blindando así el proceso revolucionario. Y eso es lo que hacen con las sociedades cuando esa estructura comunicacional, política, académica, religiosa, busca hundir a una nación. Dentro de esa estructura hay gente que quiere otra cosa, sí. Hay gente que entiende la necesidad de buscar una Venezuela que trabaje y avance, sí. Y tiene que comenzar sus rebeliones internas dentro de cada una de esas estructuras. Dentro de la estructura política no veo posibilidad alguna de que tengan algún tipo de revuelta. Son 20 años inventando lo mismo, aparte de que toda la estructura política venezolana estaba envuelta en marxismo, en keynesianismo, en justicia social y una gran cantidad de pendejadas que simplemente deforman una sociedad. Dentro de la estructura comunicacional sí hay voces, hay independientes, hay algo que puede destacar, pero aprendan a darle tribuna a los espacios correctos, a los espacios y a las voces que buscan un cambio real de nuestra sociedad. Cambio real, olvídense de los pañitos calientes, no existen. Olvídense del que está jugando al juego constitucional o al espacio del acuerdo internacional, de que las naciones del mundo se van a poner de acuerdo por el sufrimiento venezolano o la Corte Internacional Penal va a hacer algo. Eso es pura fantasía, es un ridículo constante. Dentro de la parte académica, ¿hay con qué? Claro, hay muchísimo profesor que tiene claros sus conceptos educativos y sus especialidades. Refúgiense en ellas, dedíquense en ellas, afronten la realidad desde el punto de vista de su especialidad y no contaminen con la basura que le inyectaron en su formación en el aspecto político ideológico. Aprovechen su capacidad de entendimiento para poder ir desenebrando esa red que le tejieron en su cabeza y todo lo que han venido apoyando. Y se van a dar cuenta de cuál es el camino correcto. El camino correcto se llama libertad. Para tener libertad se necesita responsabilidad. ¿Cómo tenemos esa libertad? A través del establecimiento del orden. Se acabó la fantasía, ¿verdad? Entonces ese es el punto fundamental para poder recuperar al país. Comprender que nos han hecho daño, que han utilizado a la sociedad de tonto útil para generar todo este caos. Y para que esa sociedad pueda elevarse y reencontrarse, se necesita una vanguardia que tiene que encimarse sobre ella y hacer que funcione una nación. Viste que qué interesante, ¿no? Uno dice, uno por lo menos tiene un proyecto. Tú tienes un proyecto. Tú tienes una dirección. Pero lo que pasa es que los demás, por ser, a ver, ¿cómo se decía antes? Por ser más papista que el Papa, cada uno periodista agranda al otro periodista y lo agranda la torta no sabiendo de dónde salieron. El problema está aquí en otra cosa. Si el pueblo venezolano no madura y cada uno de los venezolanos de por sí a partir de hoy dice yo defiendo Venezuela, esa energía individual de millones de venezolanos puede voltear cualquier cosa. Lo que pasa es que hay que poner en actividad a los venezolanos que empiecen a pensar a que ellos son capaces, que no tengan un complejo de inferioridad. No tienen que esperar que los demás vengan a resolver sus problemas. Resuelve tú tu problema. Tú habla. Tú muévete en cada instante, a la mañana, a la tarde, a la noche. Tú pelea como pelea cuando estás enamorado y vas a ver que Venezuela se hace libre. Y los otros que quieran tomar el control de la mayoría de los venezolanos no van a poder.
Pero mientras que los venezolanos se duerman y hablen solamente y no comprendan realmente cuál es la situación de inmadurez que está cada uno de los venezolanos, no van a venir a cambiar a otros venezolanos para que defiendan el país después que se toman. Esa es una defensa que después el venezolano va a tener que asumirla él mismo. Y yo creo que, aunque se enojen, lo importante es madurar. Basta de complejos, basta de saber que los demás te van a venir a resolver tu problema. Eso era cuando eras niño, ahora no. El venezolano tiene que madurar comprendiendo la realidad de cómo llegó aquí, porque si no simplemente se envuelve de nuevo en la estupidez, pues, y viene y abraza al caos. El venezolano tiene que madurar para poder comprender que el mañana tiene que ser construido, y construido en todos los sentidos, porque y construido bien. Porque si hay algo que nosotros tenemos, no solo es lo que usted siempre ha reseñado de las capacidades que tiene Venezuela para poder recuperarse frente a esto, teniendo en cuenta el resto de las realidades latinoamericanas, sino que hay otra cosa que es fundamental, que es la oportunidad. En Venezuela está todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Y para más ahora tenemos un punto adicional. Si nosotros identificamos bien lo que significa socialismo y crimen, si nosotros aprendemos a entender cómo fue la sociedad manipulada durante todos estos años, tendremos una verdadera vacuna. Hoy que estábamos hablando esta semana, el presidente Bolsonaro decía, contra el socialismo no hay vacuna. Y ciertamente contra el socialismo no hay vacuna. El socialismo va envileciendo y embruteciendo una sociedad a niveles realmente increíbles. El asunto es que como sociedad, si nosotros entendemos hoy esta gran cantidad de anticuerpos que tiene el socialismo, este virus tan increíble, nosotros podremos establecer una verdadera vacuna social frente a los puntos específicos y vamos a irlos neutralizando si se hace lo correcto. ¿Lo correcto va a ser doloroso? Sí. Quien crea que nosotros podemos transitar este caos que estamos viviendo hoy, este asunto dentro de un marco del juego democrático, no es más que un imbécil. Y ahora vamos al otro punto que es bueno también irlo señalando a la estructura internacional, que si bien está poniendo un punto claro con respecto al gran problema que existe en Venezuela, se empeña en desligar el proceso ideológico de lo que vive Venezuela. Es un proceso ideológico. Es una crisis humanitaria. Y cuando usted atiende la crisis humanitaria permanece. Porque si no atiende el proceso ideológico que está causando la crisis humanitaria, simplemente va a atender la crisis humanitaria. Y el caos seguirá igualito. Si no entendemos la necesidad de extraer el socialismo para darle la oportunidad a Venezuela de sanar la crisis humanitaria y poder darle avance a la construcción de lo correcto, simplemente no hay espacio para la Venezuela del mañana. Por eso es que es muy importante la definición clara de dónde está el problema venezolano. Cuando se entiende, se comprende que gobierno y oposición lo hicieron posible de la mano, lo hicieron de manera sincronizada, que cada uno de los eventos electorales que han habido, los 26 eventos electorales en las 2 décadas del proceso chavista, fueron organizados y hechos de la mano para la destrucción de Venezuela de manera democrática. Que cada una de estas operaciones internacionales que han ido ejecutando los voceros de la supuesta oposición venezolana no han hecho otra cosa que lavarle la cara a la estructura puesta hoy en el gobierno. Y hoy están consiguiendo la pronta minimización de las sanciones gracias a ese mismo proceso internacional que está organizando esa oposición venezolana. Que esa oposición venezolana es absoluta responsabilidad del pueblo opositor general venezolano, que envuelto en la fantasía y queriendo mentirse una y otra vez, le ha otorgado su voz y representación a través del voto, o simplemente de manera más loca aplaudiéndolos en el medio de la calle en una avenida. Entonces, la gracia de toda esta realidad viene en ese proceso de madurez para enfrentar la realidad. Y si ese proceso de madurez brilla en Venezuela, arranca en Venezuela, tengan la absoluta seguridad de que se convierte en un gran dominó latinoamericano. Ese es el gran problema en el cual se enfrentan
todos los distintos movimientos revolucionarios que están involucrados en este proceso. La revolución es una sola. En el momento en que un país de verdad se alce en contra de la matriz revolucionaria, ahí comienza un gran dominó. Ahí se acaba la guachafita. En el momento que si ese país llega a ser Venezuela, esa imagen de la que hablábamos al principio, ese propulsor de una idea, de un concepto, se vuelve de nuevo un faro indicador de rumbo a seguir. Para solucionar de inmediato el problema latinoamericano, solucionemos el problema venezolano. Tú sabes que es increíble, pero por eso a veces nosotros queremos ver lo que pasa en casa, pero tenemos que ver lo que pasa en el barrio, tenemos que ver lo que pasa en la localidad. Porque todos tenemos casi, cuando estamos aislados, creemos que somos los únicos, que es la mejor manera de actuar, que esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero cuando abrimos un poquito más los ojos, cuando evolucionamos como personas, cuando se mira más amplio, que tienen la obligación los líderes de mirar, recién pueden agrandar sus países. Si no, van a repetir lo que siempre se repitió, que creen que lo más correcto, lo más perfecto, pero si se cree que es eso, no hay evolución en un país. Eso es la realidad. Por eso es que siempre la mirada tiene que ser completa. Nosotros, por eso es que quizá han enfocado tanto al país en el chiste de lo ridículo, ¿no? Y tanto gobierno como oposición se han esforzado en entender el problema de la alcantarilla, del ambulatorio, en esa política. Lo importante es que el político suba cerro. Y durante más de 2 décadas no le dijeron al país: nosotros tenemos un problema con Irán. Rusia está tomando el control. China es dueña de la mitad del país. No, eso no se hablaba en el país. No se hablaba de la penetración turca, no se hablaba... Todo el mundo simplemente se reía cuando Chávez enfrentó a los Estados Unidos de una manera tan increíble como entrar al Bagdad de Saddam Hussein. La gente no quiso ver ninguna de esas realidades. La gente se negó a entender que eres parte de un vecindario en conflicto. La gente se negó a comprender cómo la OEA le servía de estructura y megáfono al proceso revolucionario al enmarcar la lucha venezolana dentro de las reglas de la democracia. Cómo mandaron todos clases de equipos para poder meternos en diálogos, mentiras, negociaciones absurdas, para llevar de nuevo el país a un proceso electoral que blindara la estructura revolucionaria y permitiera el avance de la tiranía. El país tiene perdón, profesor, el país tiene que comprender que ha sido víctima de ese látigo. Es que hay que comprender que los burócratas, que son la mayoría de los pueblos que tienen gobiernos grandotes, lo que les interesa es pasar el tiempo y comer de las grandes comilonas que le pagan los empleados. O sea, los que le dan un salario son los trabajadores, el Estado no genera nada. Y están muy cómodos, tienen salarios de $200.000 y qué sé yo. Entonces para ellos jugar al país es divertirse, no tienen ese amor, tienen la necesidad de disfrutar de lo que el país le da en ese momento. Por eso es realmente hablar muchas veces de un país es hablar de otros países. Y realmente esas millones y millones de personas, cuando hablan del 65% son pobres o bajo el nivel de pobreza, es que ese 65% no piensa, no puede pensar. Tiene que buscar comida. Y a su vez, las características sociales de matrimonio se las van complicando por el tiempo que tienen para poder estar sin hacer nada, tener hijos. Entonces, yo no creo que en esa dirección Latinoamérica pueda salir adelante. Y en las condiciones del coronavirus, que ya hay gente que realmente, yo te puedo asegurar que ni los atienden. Yo tengo gente muy amiga que está acá que ni documento le dieron, lo tienen en la casa, lo dejaron en la puerta de la casa con la ambulancia. Y ni la documentación le dieron, y eso es Argentina. Así que te imaginas un país que se suponía que era el país que desarrolló las técnicas del corazón y 25 cosas.
y se callan la boca y todo el mundo, ¿a quién votó? A los delincuentes que les robaron. ¿Y cómo vas a pretender decir que el 50% o el 60% de argentinos piensan? No piensan. ¿Esa es la verdad? No piensan. No piensan. Y bueno, pues en vez de hablar de Venezuela, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Perú, Ya, la foto de Perú. estamos hablando de todos los países latinoamericanos, la misma cosa. México. México lo mismo, fíjate, México todavía. Es impresionante, por eso es que el gran problema, este fenómeno de irresponsabilidad que ha traído la socialdemocracia, que ha hecho posible que cada uno de estos instrumentos del socialismo pervierta a la sociedad. Y es un asunto que es básico. Si usted está yendo en contra del progreso del individuo y su libertad, lo que va a traer es un atraso colectivo. Punto. Por eso creo que esta conversación es importante tenerla, es importante, aunque no guste, aunque no sea radial, como lo así. Gracias. Pero yo creo que hay que sacudirnos un poquitito, porque esto implica para nosotros también, no para afuera, ¿no? Sí. Es que ese despertar es necesario. Y el despertar no es el despertar, ven, párate, ya amaneció. No. Estás perdiendo la vida, estás perdiendo el país, perdiste tu familia, estás perdiendo absolutamente todo por no haber sido responsable, por no haber tenido la madurez necesaria de comprender que si usted está en un proceso revolucionario, no hay espacio para el juego de la democracia. El despertar será la fuerza. Mi querido, hemos terminado. Yo creo que es importante conversar algunas veces de alguna manera, diferente, a ver si por si acaso algo se hace, y eso es lo que es la intención nuestra, la intención sana de querer hacer algo. ¿Eso? Así que uno te quiere mucho, quiere a ti, el esfuerzo que haces, y de un lugar donde realmente yo no sé si yo estaría capacitado como estás tú para estar de ahí para acá, al revés. Te mandamos un abrazo grandote y por favor sigue luchando. Amén, y se seguirá mientras Dios nos acompañe. Buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.